Bueno, muy rápidamente. Hoy tenemos el programa Salud Casa por Casa. 20,000 enfermeras y enfermeros principalmente visitan a todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad. Ya se realizaron 18 millones de visitas a más de 11 millones de personas. Ya van en la segunda visita y en la tercera visita. Me comprometí a que en las visitas iban a recibir su receta para ir por su medicamento. Eso ya va a empezar a ocurrir en todo el país. ¿A dónde van a poder ir por su medicamento? A su centro de salud. Ahí van a poder recibir su medicamento. Ese es lo primero. Lo segundo, estamos credencializando en este momento a todas y todos los adultos mayores. ¿Para qué? Para el Servicio Universal de Salud. ¿Qué ventaja va a tener ser parte del Servicio Universal de Salud? Con la credencial que van a poder ir a cualquier centro de salud a atenderse independientemente de la derechohabiencia. Además, si tienen alguna urgencia, van a poder ir a cualquier hospital, independientemente de la derechohabiencia. Y también para algún tipo de padecimiento, como por ejemplo diálisis, van a poder ir también a cualquier lugar. Vamos a empezar con los adultos mayores y después vamos a ir con toda la población, con todo el país. ¿Por qué es importante la credencial? Porque para poder asistir a un sistema o a otro, necesitamos digitalizar el expediente médico. Es decir, que todo sea digital, que todo sea automático, que no quede solamente en el papel, para que un médico en el IMSS pueda ver el expediente médico, aunque seas del IMSS Bienestar. Eso es indispensable. Entonces, a partir de ahora aumentamos los módulos para la credencialización del Servicio Universal de Salud. Les va a llegar por su teléfono a los adultos mayores a dónde tienen que dirigirse, en un mensaje de SMS, y también a través de las enfermeras que van a visitarlos en Salud Casa por Casa. Esa es, en términos generales, la nueva información del día de hoy. Servicio Universal de Salud va a ser para toda la población, pero vamos a empezar con adultos mayores, vinculado primero al programa Salud Casa por Casa. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en la revista Contralínea estamos en una investigación en activo justo sobre este reagrupamiento de la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación, una alianza opositora y golpista que está en marcha. Este reagrupamiento pues se da justo después del fracaso que tuvieron en el contexto de la elección presidencial de 2024, cuando sufrieron un golpe de realidad con estos 36 millones de votos que usted obtuvo. Es la mayor votación en la historia de México para la primera presidenta de nuestro país, para cualquier otro presidente que le antecedió. Y en esta investigación lo que hemos encontrado es que se están aliando pues no solo los grupos de derecha, sino también partidos políticos, el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano, están en esta alianza o en esta inicio o intento de conspiración. También participan empresarios que en el pasado han hecho lo mismo con campañas como lo del peligro para México o lo de narcopresidente en 2023-2024. Además de estos empresarios hay banqueros, estamos encontrando indicios de que banqueros participan, también asociaciones civiles, medios de comunicación, dueños de medios de comunicación, opinadores, analistas, incluso intelectuales aliados a la derecha empresarial, y también despachos de abogados. Algunos de los hallazgos que ya tenemos plenamente documentados, pues está el hecho de que varios de estos políticos que han ido a Estados Unidos y al extranjero en general a denunciar supuestamente a su gobierno o a la Cuarta Transformación, también han ido o en realidad han ido a recibir asesorías allá en el extranjero para este intento de intervención extranjera en nuestro país. Otro de los hallazgos es que asociaciones civiles también están recibiendo financiamiento de agencias extranjeras, como en su momento ocurrió con esta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González Guajardo, que recibía dinero de la Embajada de Estados Unidos en México y que lo hacía justamente para golpear, ¿no?, sistemáticamente bajo el supuesto de que hacían periodismo. Pero como usted lo recordaba hace un momento, el periodismo se hace con ética y los principios periodísticos son buscar la verdad, trabajar con honestidad, con independencia, con libertad. Y obviamente en este caso pues no tenían ni siquiera este principio de búsqueda de la verdad.
Entre estos hallazgos también está el hecho de que en su ecuación esta alianza opositora pues no toma en cuenta otra vez y como siempre al pueblo de México. En su ecuación no existe el pueblo de México, que sin embargo está unido para la defensa de su patria, para la defensa de nuestra soberanía del territorio y de nuestros recursos. Preguntarle, Presidenta, pues justamente cómo observa la fortaleza del pueblo de México en ese sentido, frente a estos intentos que ya tuvieron su antecedente y que siempre se han topado precisamente con el pueblo, que es mucha pieza. En efecto, hay un vínculo entre organizaciones internacionales o organizaciones de otros países y la derecha mexicana. Nosotros, nuestro movimiento, que llegó al poder en el 18 y en el 24, y que gobernamos con el pueblo y para el pueblo, nuestro origen de nuestro pensamiento, nuestras ideas, vienen de nuestra propia historia. Sí tomamos en cuenta experiencias internacionales, pero el humanismo mexicano surge de la grandeza cultural que viene de antes de la llegada de los españoles y que resistió hasta nuestros días, y de la profunda, gloriosa historia de México, de la independencia hasta nuestros días. De ahí viene nuestro cimiento, de los liberales mexicanos, de la independencia, de Juárez, de Villa, de Zapata, con sus contradicciones y situaciones que ocurrieron cuando él estuvo en el poder, en el conflicto entre los carrancistas, los zapatistas, e incluso la orden para acabar con la vida de Felipe Ángeles de Carranza, pero hay ideas carrancistas y un periodo de Carranza muy reivindicable, y de Lázaro Cárdenas, y de Madero, de lo mejor, de héroes y heroínas extraordinarios. De ahí viene nuestra visión, nuestro pensamiento, nuestra visión de gobierno, de gobiernos que le sirvan al pueblo, que estén al servicio del pueblo y de la nación, no de un grupo, de la nación, del pueblo de México, de su bienestar. De ahí viene. Durante mucho tiempo se acusaba a los gobiernos progresistas que sacaban ideas de otros lados. En nuestro caso reivindicamos el humanismo mexicano, nuestra historia. Y sí, grandes pensadores humanistas del mundo, pero nos basamos en la riqueza cultural de México y de su historia. La derecha mexicana tiene hoy como visión lo que establece la derecha internacional. Imagínense ustedes que hablan de patria, la derecha, cuando nunca han defendido la patria en México. Son los que han vendido los recursos naturales cuando han gobernado. Son los que fueron a pedir la entrada de gobiernos extranjeros a México en el siglo XIX porque no había suficientes líderes de alcurnia para que pudieran gobernar a nuestro país. Pero hablan de un concepto de patria que no tiene nada que ver con la patria que concebimos los mexicanos. Hablan de familia, pero no es la familia que concebimos los mexicanos. No, es una familia de una visión externa. Hablan de libertad, pero ¿qué libertad es la que defienden? La libertad del mercado, no la libertad de los individuos para tomar sus propias decisiones, no la libertad con bienestar para poder realmente tomar decisiones. Entonces, utilizan estos conceptos de la derecha internacional que no tienen asidero en nuestra historia. Entonces, ese vínculo de la derecha internacional, que es claro y además lo dicen abiertamente, ¿con quiénes son? Pues con personas de Argentina, de España, de Estados Unidos y de otros lugares del mundo que se organizan con algunas instituciones para afectar a los gobiernos que representan al pueblo o a los pueblos. ¿Y ahora qué usan? Pues el vínculo de estas organizaciones de derecha en los Estados Unidos para atacar desde allá al gobierno de México y al pueblo de México. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso esta ofensiva en las redes sociales, esta ofensiva en los medios de comunicación, pues porque está articulada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
seguir defendiendo lo nuestro, nuestra historia, nuestro orgullo y un gobierno que defiende a su pueblo. Eso es lo que está en disputa hoy. Y por eso la movilización del domingo no solo es una celebración, no solo es decir, llegamos 2 años de resultados o año y medio de resultados, además de los 6 años previos. No solo es eso, es decir, hoy que los gobiernos de la transformación están siendo atacados, tenemos que estar cerca del pueblo, movilizados, defendiendo la soberanía, la independencia, la libertad, la democracia, pero la democracia entendida como la representación del pueblo, no la democracia de las élites. Esto que hemos defendido históricamente y que hoy se hace realidad con los gobiernos de la transformación, eso es lo que ellos nos quieren quitar. ¿Por qué? Porque quieren de nuevo, en algunos sectores de Estados Unidos, un gobierno a modo, un Porfirio Díaz, un gobierno que entregue los recursos naturales, un gobierno que le digan haz esto y hace eso, bajando la cabeza. No, nosotros ¿qué decimos? Colaboramos, trabajamos en muchas cosas, somos socios comerciales, pero en México decide el pueblo, nadie más decide más que el pueblo, no hay electores externos. Entonces lo que no queremos es que usen a México para su elección de noviembre. Y tampoco queremos que haya intervención de fuera vinculada con los de adentro para la elección del próximo año en México. Que gane lo que el pueblo decida. Pero lo que hay, pues es este vínculo en contra de nuestro gobierno. ¿Qué problema tiene? Bueno, pues que somos gobiernos que estamos cerca del pueblo, no cerca de las élites. Entonces han generado esta idea de que hay, ¿cómo dicen ahora? No hay certidumbre en México. ¿Qué problema de incertidumbre hay en México? Ninguno. La Corte ha resuelto libremente, muchas veces a favor de empresas. No es cierto que la Corte ahora esté contra las empresas, no es cierto, es falso. Están para hacer justicia en el marco de la Constitución y las leyes, se llama Estado de Derecho. Pero no se va a regresar al estado de chueco, como decía el presidente López Obrador, de antes, que es lo que eso quieren que regrese. Pues no. Entonces tenemos que defender las conquistas del pueblo. Y por eso hay que hablar de esto. Porque si no hablamos de esto, pues nos vamos con la finta de las mentiras que se dicen todos los días. Entonces el llamado a la movilización sí es para celebrar 2 años del triunfo, pero también es para decir, tenemos que estar cerca y activos, informando de esta ofensiva que está contra nosotros. Y en la medida que estemos así cerca, abajo y dando resultados, no hay poder que nos… Cuando un pueblo se empodera, no hay manera de ganarle al pueblo. No hay manera. El pueblo resiste. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar cerca del pueblo. Y también porque en esta alianza que están reagrupando, pues se dio justo esto del vínculo entre el gobierno de Chihuahua y la CIA y otros gobiernos de oposición, que también la propia gobernadora Maru Campos lo confesó en una de sus entrevistas cuando dijo, nos ponemos de acuerdo con otros gobiernos mexicanos, o sea, gobiernos estatales, y con las agencias estadounidenses. Entonces también estar alerta del pueblo a esta circunstancia pues que está aconteciendo y que no es nueva, porque el pueblo también ya tiene sus experiencias, ¿no? En 2006, luego en 2012, en 2018 lo intentaron, no pudieron, y siempre el pueblo ha estado a la altura, Presidenta. En otro tema, preguntarle sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En Contralínea también documentamos un caso de una violación sexual a una joven. Esta víctima no ha tenido justicia. Este caso pues está acusado el magistrado Pedro Rodríguez Chandoqui por esta violación sexual. Desde 2022 se abrió la carpeta de investigación. Apenas hasta hace 2 semanas fue separado del cargo por el propio tribunal. Hay indicios de que fue protegido en su momento por el magistrado Valls, y también hay indicios de que sí ocurrió pues este lamentable ataque a la víctima. De hecho, la separación del cargo pues se da porque
porque hay pruebas contundentes de esta circunstancia. Preguntarle qué va a pasar con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque al ser un órgano autónomo del Poder Judicial de la Federación, pues opera en total discrecionalidad y se dan estos casos y otros pues también contra el Estado mexicano que tienen que ver justo con el pago de impuestos, cosas que se deciden muy en lo oscurito. Se han estado cambiando varios magistrados. Yo creo que lo más importante es la transparencia ahí. Y pues le corresponde ya al presidente del tribunal y a los ministros del tribunal administrativo que se transparenten las decisiones. Porque en la medida en que las decisiones son transparentes, pues es mucho más sencillo darle seguimiento. Y este caso que planteas, pues le pedimos ahí a la fiscal Ernestina Godoy que pueda revisarlo. Presidenta, y ya por último preguntarle si su administración está revisando el tema de la reventa de boletos, tanto de conciertos como de partidos de fútbol y en general de eventos deportivos. El fin de semana pues sí que perdieron nuestros Pumas, que nos rompieron el corazón. También se dio el fenómeno de esta reventa de boletos, hicieron su agosto prácticamente los revendedores y pues ya tienen tintes de mafia como de delincuencia organizada. Preguntarle si hay alguna investigación particular sobre eso. Pues hay que verlo con Iván Escalante, con Profeco, ya que él nos pueda informar, a ver si el lunes que viene nos informa del tema de la reventa. Gracias, Presidenta. A ver. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Su reflexión, su opinión de la andanada de ataques que se han venido en su contra por decir que no vean TV Azteca ayer, Presidenta. Lo que está en el fondo es la discusión del derecho a la información, que es un derecho constitucional, por un lado. Y por el otro, que recordemos también, en particular en TV Azteca, cómo fue que creció TV Azteca y por qué esta andanada contra nosotros, porque hay que explicarla, que no viene de ahora, ya tiene pues un rato que desde esta televisora pues hay una ofensiva contra el gobierno de México, con muchas mentiras. Entonces, ayer hubo varios videos en las redes sociales, ¿sí? Y es importante que se conozca. En 1993, Salinas de Gortari vende Imevisión. Imevisión era una televisora del Estado mexicano. Y como en aquella época se vendieron muchas empresas y servicios del Estado que le pertenecían al pueblo de México. Se vende la televisora y la compra Salinas Pliego. ¿Cómo la compra? Con un préstamo que le da el hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari. Un préstamo de más de 29 millones de dólares. Hay mucha video dicho por él mismo, por Salinas Pliego, que mientras Raúl Salinas de Gortari estuvo en la cárcel, el hermano del presidente no le pagó, hasta que no salió de la cárcel y le pagó. Sigue hasta la fecha los cuestionamientos de dónde salió el recurso que le dio Raúl Salinas de Gortari a Salinas Pliego para comprar la televisora, hasta la fecha. Ahora, un privado tiene la televisora, tiene la concesión de la televisión. ¿Tiene que cumplir con la Constitución? Sí, tiene que cumplir con la Constitución. Tiene que garantizar el derecho a la información. Prácticamente cuando entramos al gobierno a la fecha, la televisora se ha dedicado a reproducir contenidos, muchos de ellos falsos, de nuestro gobierno y del gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, él debía impuestos. Aquí lo dijo muchas veces el presidente López Obrador. ¿Por qué no los pagaba? Pues porque había amparos, por muchos años. Impuestos que vienen desde 2008 y 2009, 2013 después. O sea, ni siquiera impuestos que había generado el SAT durante el periodo del presidente López Obrador, sino en el periodo, uno de Calderón y otro de Peña Nieto. Ellos se ampararon, tienen derecho a ampararse, pero llevó muchos años, hasta que finalmente la Corte dice, tiene razón un tribunal y deben pagar los impuestos. Tienen una reunión con el SAT y deciden pagar los impuestos en 18 mensualidades, un primer pago y después mensualidades. Eso pues no le gustó
quien tiene la televisora. Y entonces se decidió desde la televisora a atacar al gobierno. Fíjense, dicen, no hay libertad de expresión. Hay tanta libertad de expresión que desde una televisora se ataca permanentemente al gobierno, incluso con mentiras. Y cada vez son más mentiras. ¿Qué tenemos nosotros? El derecho de réplica. Porque nosotros no vamos a entrar a un tema de quitar concesiones, porque eso es lo que ellos quieren. En todo caso, que sí abran más concesiones en la televisión, que haya más competencia. Pero no vamos a entrar a ese proceso. Lo que tenemos es este espacio para poder decir al pueblo de México qué está pasando. Hubo un periodo en el país que le llamamos el periodo neoliberal, que protegía privilegios, corrupción y privilegios, que se dieron durante todo ese periodo, en donde no había división entre el poder económico y el poder político. Fueron 36 años de gobiernos que servían a unos cuantos. Y hay enorme cantidad de ejemplos que podemos irlos poco a poco planteando aquí. Para mayor información pueden leer el libro Gracias del presidente López Obrador de ese capítulo. Pero podemos decir aquí la venta de las empresas del pueblo de México. El Fobaproa, 6 años de salinismo, nos prometieron que estábamos entrando al México moderno, termina ese sexenio y viene una crisis económica tremenda. La gente vio sus deudas pasar de algo que podían pagar a una elevación de las tasas de interés tremendas y ya no podían pagar esa deuda. Pero Zedillo, el siguiente presidente, decidió rescatar a los banqueros con recurso público, pero a los de abajo no rescató a nadie. O sea, gobiernos que le sirvieron a unos cuantos. Y podemos seguirnos. Fox, Calderón, Peña Nieto, porque es en realidad el periodo del PRIAN. Gobiernos que le servían a unos cuantos. En el 2018 el pueblo de México decidió cambiar el régimen de corrupción y privilegios y entrar a una nueva era en el país. Una era en donde el recurso público se destine a la gente. Una era de gobiernos honestos que dan resultados. Pero lo que tenemos para difundir todo eso, que es el territorio y este espacio y las redes sociales. Porque en general los medios pues no reconocen esto. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vieron afectados sus intereses. Entonces, cuando ayer dije no vean TV Azteca, ellos dicen es una censura. No, no es una censura, es una opinión. Una opinión. ¿Por qué? Porque no los estamos censurando. Ayer pudieron decir todo lo que quisieron decir en sus programas de televisión, en todos, porque toda la barra se dedicó a criticar al gobierno y a la presidenta y a levantar también muchos falsos, muchas mentiras. ¿Pueden seguir hablando? Pueden seguir hablando, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de informar, porque el derecho a la información es constitucional, de informar lo que realmente es mentira y lo que es verdad. Entonces, cuando digo no vean una televisora, pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora. Vean qué diferencia. En el pasado sí censuraban y ellos lo saben. Ellos saben que los presidentes hablaban por teléfono con las televisoras, con la radio, para decirle quítame este locutor, te doy esta canonjía para que me quites a este periodista que me está afectando, que está hablando mal de mí. Te hablo por teléfono, por favor cambia esta nota porque me está haciendo mucho daño. Toda la red que se estableció durante el periodo de Calderón para evitar hablar de lo que estaba ocurriendo realmente en el país. ¿A cambio de qué? De dinero a los medios y de dinero directo a muchos reporteros. O cercanía. Ven, te voy a apapachar aquí, vente para acá, te voy a platicar, te doy esta nota, te doy esta filtración, sácala por acá. Te invito a comer al mejor restaurante, vino de alta calidad, esos que cuestan 20,000 pesos la botella. Vamos a platicar. Eso era el pasado, y ustedes lo saben, lo sabe todo México. 10,000 millones de pesos destinados a los medios durante el periodo de Peña Nieto. Por año. Por año. Nosotros destinamos menos de la tercera parte. Entonces,
Cuando lo digo es una opinión, pero no estoy censurando como presidenta de la República a nadie. No ejerzo a través de la Secretaría de Gobernación el poder de decir te bajo la señal, no. O te hablo por teléfono para decirte. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a hablar con la presidenta, a hablar con el presidente y ponerse de acuerdo en lo oscurito sobre qué canonjías vamos a tener a cambio de que hable bien de ti. Eso ya no. Ese periodo se acabó. Se acabó el periodo en donde a partir de amistades se daban concesiones. Se es abierto, se es transparente. Pero tenemos derecho de réplica. Esa es la diferencia. Entonces, ellos están haciendo política desde su televisora. No están ejerciendo el derecho a la información, sino están haciendo política. Nosotros también desde aquí damos información y también hacemos política, porque la política es la transformación. Entonces, es muy importante que el pueblo de México lo sepa, que lo recuerde. ¿Cómo fue que se dio esa concesión? ¿Por qué están molestos? ¿Por qué están enojados? Pues porque tuvieron que pagar los impuestos que debían. Y ese enojo lo traducen en información falsa. ¿Lo censuramos? Fíjense que no. Pero damos nuestro punto de vista. Porque si no existiera la mañanera, lo único que existiría sería la opinión que viene en los medios de comunicación. Y ustedes, que muchos de ustedes dan una información muy distinta, con una responsabilidad con el contenido y con una ética profesional que no está marcada por la mentira. Cuando aquí hablo yo de los comentócratas que dicen mentiras, pues uno como, o sea, ¿por qué lo digo? Pues porque son mentiras. Entonces el compromiso con la verdad es un compromiso ético. Y además hay una Constitución que establece el derecho a la información. ¿Bajo qué mecanismos? El derecho de réplica. ¿Se sostiene en su opinión hoy? Ya no lo voy a decir porque ya lo dije ayer. Ya cada quien tiene su opinión. A nadie le estoy diciendo, hay libertad para que cada quien vea lo que quiera. Ayer di una opinión porque pues está lleno de mentiras, pero cada quien puede ver el canal de su preferencia. Pero desde aquí pues vamos a seguir diciendo todas las mentiras que se dicen todos los días, en medios de aquí, en medios del extranjero, porque ahora ya resulta que México está muy mal, que es un fracaso la transformación, que está terrible la situación. Vean nada más los medios. Esa es la imagen que quieren dar. Bueno, entonces, ¿por qué hubo récord en inversión extranjera directa? ¿Por qué continúan las exportaciones? ¿Por qué incluso dentro de la situación internacional, que es sumamente difícil, con un precio del petróleo que está sobre los $100 el barril, cuando estaba a $60 el barril, seguimos dando el combustible sin que haya aumentado? ¿Por qué, aún con la inflación que se está dando en muchos países del mundo, nosotros mantenemos una canasta básica al precio? Entonces, trabajamos todos los días por el pueblo de México y tenemos obras y resultados. Ayer un paso a desnivel, hoy un puente, el domingo voy a informar 27 hospitales. Vean nada más la modernidad, la tecnología de los nuevos hospitales del IMSS Bienestar, porque no es nada más un hospital con lo básico, no. Si tú eres una persona, no importa tu nivel económico, te puedes ir a atender al IMSS Bienestar sin pagar y tener la mejor tecnología del mundo para un quirófano. Yo cuando fui a Jiutepec me quedé sorprendidísima de la tecnología. Hay en el Orán un quirófano con un robot para poder operar a distancia por un médico. Gratuito. Y hay 80% de abasto en medicamentos. En algunos de los sistemas ahí estamos llegando al 90%. Y están las rutas de la salud y se está atendiendo. Y hay 20,000 enfermeras que van casa por casa a visitar a los adultos mayores. Y están los programas de bienestar
y se están haciendo los ferrocarriles al norte. Es decir, cambió el gobierno, sí cambió el gobierno. A algunos no les gusta, a algunos no les gusta. ¿Quiénes son? Pues los que tenían los privilegios. Entonces, por eso, cada quien que vea el canal de su preferencia, pero yo doy mi opinión. Presidenta, yo sé que usted no quiere ir en la ruta de las concesiones en ese difícil debate, pero ¿no es momento de saber por fin de dónde llegó ese dinero a manos de Ricardo Salinas Pliego, ese dinero que le prestó en un claro conflicto de interés el hermano del presidente que le vendía la empresa a este personaje? Y se lo pregunto porque yo me siento muy honrado, orgulloso del equipo en Sin Censura. Contamos con periodistas de larga trayectoria, de experiencia, como Jaime Hernández, y me compartió aquella primera plana de Excelsior del miércoles 21 de octubre de 1998, él reportando desde Suiza sobre el dictamen suizo. Raúl Salinas de Gortari, protector de capos, y le confiscaban 90 millones de dólares. Y de acuerdo a las autoridades suizas, hizo florecer el narcotráfico de 1988 a 1994. Creo que no exagero si pongo sobre la mesa que hay posibilidades de que dinero mal habido haya terminado siendo usado en la compra de esta televisora, Presidenta. ¿No es momento de rascarle? Sí, se puede analizar. Eso ya es cosa juzgada, porque finalmente Raúl Salinas de Gortari estuvo preso y finalmente salió. Pero si puede investigar la Fiscalía de dónde llegaron los recursos o meterse al expediente, pues vale mucho la pena. Porque todo ese recurso se le regresó, además. Por eso ayer lo decía en el caso de la pregunta de sin embargo, ¿no? Que me decían si había que detener a un político, ¿no? Alito, si se iba a perseguir. Y yo decía, y no lo digo como algo fuera de la ley, cuando una persona es investigada, se abre una carpeta de investigación, se encuentra responsable del delito de corrupción, tiene una salida, de acuerdo con la ley. Puede ir a prisión o puede devolver lo que se robó. Eso lo determina un juez, no lo determina la presidenta, y tiene que estar de acuerdo la Fiscalía y tiene que estar de acuerdo el imputado, de que para no ir a prisión devuelve todo. Entonces yo ayer decía, me parece que es mejor que devuelvan todo y que se haga algo útil a que esté preso y después se lleve todo el dinero que se robó. ¿Cómo pasó con este caso? Raúl Salinas estuvo preso y después le regresaron todo el dinero. O el caso de una esposa de un… de Genaro García Luna. Bueno, ese caso, y está el caso también de una esposa de un gobernador, ¿no?, que estuvo preso y que le regresaron, un juez le permitió regresarle todo el recurso, aunque presuntamente era de procedencia ilícita. Pero bueno, ese es ya otro tema. Aquí el tema central es, en 2018 se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Y lo que hay es transparencia, aunque no les guste, y lo que hay es recurso que se destina al pueblo de México. Y eso es lo que no les gusta a muchos. Y entonces, como no tienen nada, lo que usan es la mentira para poder denostar tanto al gobierno, al presidente López Obrador, como a nuestro gobierno. La pregunta es, ¿el pueblo lo cree? Pues en general no, porque si no, no tendríamos el apoyo que tenemos. Nos corresponde la responsabilidad de seguir informando y recordar lo que fueron esos 36 años y lo que estamos haciendo ahora, que es otra cosa muy distinta, es avanzar en la transformación del país y en gobiernos del pueblo, porque en México decide el pueblo, no decide nadie más. ¿Cómo han pasado los años, no, Presidenta? Porque para el dictamen suizo se utilizó información o apoyo del FBI y la DEA, después se desestimaron los cargos y hoy pues muchos de los dichos desde Estados Unidos son los que se usan para atacar el gobierno que usted encabeza. Presidenta, aprovechando el tema, ¿podría confirmar que la deuda de Ricardo Salinas Pliego en cuestión fiscal solamente se ha pagado hasta la mitad, bueno, de sus empresas, debí de haber dicho, Presidenta, que se la dejamos a pagos chiquitos como en Electra, Presidenta, hasta el 2027? Hubo un acuerdo con el SAT que está dentro de la ley, no fue algo particular. Un deudor que quiere llegar a un acuerdo con el SAT puede abrirle la posibilidad, de acuerdo con la ley, con el Código Financiero, de pagar todo o pagar en mensualidades hasta cierto punto. Son 32 mil millones de pesos que se pagó un primer pago y después se está pagando en mensualidades. Pero hasta el momento va más o menos la mitad. Todos los meses ha pagado.
Pero podría confirmarnos si va a la mitad la Ahora deuda. pregúntale a Hacienda, como no sé si emitió un comunicado antier, a ver, el SAT. $13,979,904,051. El resto de los pagos se llevan a cabo en parcialidades hasta julio de 2027. Para cerrar, Presidenta, y agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, creo que con muy mala entraña algunos malinterpretaron lo que le exponía hace unos días sobre la publicidad oficial. Déjeme ser claro. No está sobre la mesa definir que la publicidad oficial desaparezca y se invierta en otras cosas en el país, en un país en donde hacen falta escuelas, en donde hace falta hospitales, en donde hace falta internet para todos, por cierto, Presidenta. Ya le dijeron si vamos al 50, al 70, al cuál por ciento del internet para todos. Invitamos a Pepe Merino para que pueda exponerlo. Y sobre la publicidad oficial, ¿seguirá bajando, seguirá habiendo machetazos a la publicidad oficial? Vamos a pensarlo. Gracias, Presidente. Gracias. Buen día. A ver. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos, a todas. Mi primera pregunta es en materia económica. Básicamente, el primer trimestre de este año se registró un nuevo récord histórico en el tema de inversión extranjera directa en nuestro país. Por supuesto que esto tiene que ver con los resultados positivos del Plan México. Preguntarle también en este marco, la semana pasada los representantes de la Unión Europea externaron pues su interés en participar en el Plan México. Preguntarle justamente sobre las inversiones dirigidas a este programa, más allá del acuerdo, el renovado acuerdo comercial que se firmó justamente la semana pasada. Preguntarle en qué sentido irían estas inversiones y cuáles serían los productos que se estarían protegiendo con la denominación de origen, por favor. Dos muy buenas noticias de los resultados económicos. El primero es inversión récord en inversión extranjera directa. No sé si tienes por ahí una gráfica. Comparados los primeros 3 meses de distintos años, de 2018 a la fecha, ya salieron las caritas. Este año fue de $23,591 millones. Récord histórico en inversión extranjera directa, primer trimestre de 2026. La segunda buena noticia es que México exportó mucho, importó, pero exportamos más de lo que importamos. ¿Por qué es importante eso? Porque para los países es importante tener, se llama una balanza comercial positiva. Producir más para el mercado interno y para exportar que lo que importamos, que es la base del Plan México. No sé si tienes gráfica de eso. ¿No sale? Creció de enero a abril 21.8% las exportaciones en 2026, comparado con el año anterior, enero a abril del 2025. 21.8% aumentaron las exportaciones. Y las importaciones aumentaron 19.9%, comparado con el año anterior. Eso significa que hay un superávit, así se llama, de $3,508 millones. Entonces, mayor exportación, más exportación que importación y récord de inversión extranjera directa. Dos muy buenas noticias. Ahora, sobre la inversión o el fondo que pone disponible la Unión Europea para invertir en México. No es que nos den un crédito, no tiene que ver con eso. Quiere decir que la Unión Europea a sus empresas europeas, les puede dar un crédito de un fondo especial para poder invertir en México. Entonces, si una empresa de origen europeo quiere invertir en México, se le da un apoyo por parte de la Unión Europea. Entonces, eso fortalece las inversiones en México y son pues un monto muy significativo, cerca de 100,000 millones de pesos para poder invertir en nuestro país. Gracias, Presidenta. En un segundo tema, preguntarle justamente su opinión respecto a esta petición que ha hecho el Papa León XIV para regular la inteligencia artificial. Esto lo dijo al publicar su primera encíclica, justamente. El Papa, bueno, considera que la IA pues es la revolución más importante y peligrosa a la que se enfrenta la humanidad y pide justamente regularla. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy interesante la encíclica del Papa.
Se llama Grandiosa Humanidad. Imagínense nada más ese título. Para nosotros que somos humanistas, pues es un título excepcional. Es muy interesante porque no solo habla de la importancia de la regulación de la inteligencia artificial, sino dice por quién está controlada. Es una reflexión muy interesante, no sé si la tienes ahí. Podemos leer dos. Préstame. Vale mucho la pena, sea uno católico o no, la reflexión que hace el Papa León XIV. Vamos hacia abajo. Más arriba. Más arriba, por favor. Hasta arriba. No sé por qué lo llevaron hasta abajo. Vale mucho la pena leerlo. Adelante. Más abajo. Más abajo. Ahí. Ahora nos corresponde asumir con lucidez y responsabilidad los retos de nuestro tiempo. Es necesario adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico. Pero la cuestión no se limita a la regulación. Como advertía el Papa Francisco, debemos preguntarnos con realismo quién detenta hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta. No podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento del propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para explotarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. En el pasado eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente privado y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común. Vamos hacia abajo. Por esta razón es preciso iniciar un discernimiento compartido capaz de profundizar en las raíces espirituales y culturales de las transformaciones que se están produciendo. Si nos limitamos a las circunstancias contingentes, corremos el riesgo de dejar que la sucesión de emergencias decida por nosotros la dirección del camino. Estamos viviendo una rápida fase de transición, un cambio de época en el que mientras algunos se disputan el futuro de las nuevas tecnologías y otros se dedican a reflexionar sobre ellas, la mayoría de las personas permanece a la espera, observa desde lejos y simplemente aguarda a que todo salga bien. Precisamente por eso se imponen en nuestra conciencia preguntas decisivas que ya no pueden eludirse. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos? Muy interesante. ¿Quién detenta la inteligencia artificial? ¿Quién detenta las redes sociales? ¿Quién genera los algoritmos? Todo esto lo presenta el Papa. Muy interesante y además su reflexión humanista al final, de que no nos dejemos llevar solamente por el uso de la tecnología, sino nos cuestionemos, regulemos y pensemos en el futuro de la humanidad, pensando además con su visión, que es una visión de cercanía con los más pobres. Entonces vale mucho la pena la encíclica, la reflexión, y en otras ocasiones podemos seguir hablando de esto y de qué tenemos que hacer desde México. Gracias, Presidenta. Perdón, no me presenté. Armando Gama, de Canal 11. Mi última pregunta es justamente preguntarle si ya definió el día de ayer con su equipo la sede y la hora del informe que ofrecerá el próximo domingo. Sí, mañana lo informo. Hay que ponerle un poco de… ¿Será aquí en Palacio Nacional? ¿Perdón? ¿Será aquí en Palacio? No. Ok. Vamos de Gracias, este lado. Presidenta. Ahora hablo de la movilización del domingo, pero vamos con las preguntas primero. Vamos de este lado, a ver acá, la compañera.
Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Primero, algunas precisiones sobre la contención del virus del ébola. Saber si existe a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores un padrón actualizado de ciudadanos mexicanos que estén en estos países, en la región donde están el brote del virus. Sí están en contacto con mexicanos que están en estos países a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en contacto con Secretaría de Salud por si hay alguna necesidad. ¿Han solicitado algún tipo de apoyo para regresar al país? No, que hasta ahora no que tengamos la información. Sobre este exhorto de reprogramar los viajes hasta que concluya la emergencia, ¿esto implica que los connacionales deberán permanecer allá por tiempo indefinido? Para las personas que tengan pasaporte mexicano, van a poder venir libremente al país. Ahora, estando ahí, se tienen que cuidar de no estar en contacto con personas que tengan ébola, pero no tiene ninguna restricción particular para poder ingresar al país. Entonces, este exhorto de que pospongan su viaje, ¿a quiénes sería dirigido? ¿Cómo se podría tomar? No, las personas que residen ahí y que no son mexicanas y que están en situación de contacto, les estamos avisando que tengan 21 días de estancia ahí antes de viajar al país, en aislamiento. Sí. En el caso de los aficionados es el mismo llamado. ¿Mande? En el caso de los aficionados y turistas que vengan por el Mundial sería el mismo llamado. En este momento no hay una restricción completa a que puedan viajar, pero sí se les recomienda que tengan 21 días de aislamiento estando ahí. Muy bien, y con esta coordinación que se tendrá con las autoridades… Sí. Por ejemplo, si hay un caso de un mexicano que viene de estos países, entonces en el aeropuerto se le dan todas las orientaciones para que se pueda aislar y el filtro sanitario y las visitas que tengan que hacerse. En caso de visitantes, se les orienta a que estén 21 días aislados previamente a través de las propias agencias de viajes. En caso de detectar algún tipo de alerta en los aeropuertos, ¿cuál será el protocolo a seguir? En caso de que alguna persona exista la sospecha, vamos a tener una vigilancia epidemiológica activa. Es decir, se registra a esa persona, llega al país, tomamos todos sus datos, como mencioné, del itinerario, documentales, su lugar de estancia, etcétera, y los vamos a estar contactando cada 24 horas para saber que no presenten ninguna sintomatología sugestiva de poder tener el ébola. O sea, la vigilancia epidemiológica va a ser activa de contacto diario con esas personas. ¿Será igual para los jugadores de la selección del Congo? Sí, ya están aislados. Sí, no, el equipo está aislado, en Bélgica están aislados. Gracias. Y ya para finalizar sobre este tema, en la coordinación que se tendrá con las autoridades de Estados Unidos y Canadá, ¿se considera en algún momento asumir algunas de las medidas que ellos estén tomando? Por ejemplo, Estados Unidos ya impidió el acceso de personas que provengan del Congo, de estos países, a su país. ¿México asumiría esta medida también? Estamos en contacto tanto con Estados Unidos como Canadá para tener los protocolos de vigilancia de todas esas personas que van a estar viajando. Es muy importante que puede haber personas de esos países que están fuera del área en donde está el brote de ébola. Por ejemplo, en Canadá hay una gran comunidad de pacientes del Congo. Esas personas pueden viajar sin ningún problema para llegar al país, no representan ningún riesgo. El riesgo es nada más para las personas que están en ese sitio y están en contacto. Por eso nuestra recomendación es que se aíslen por 21 días antes de venir al país. Eso tiene que ver, muy importante, en que no es una restricción universal por su pasaporte. O sea, yo puedo tener el pasaporte de ese país, pero residir o estar de vacaciones en Holanda o estar en Canadá, etcétera. No estamos limitando el pasaporte, estamos aconsejando las medidas de seguridad para las personas que están en exposición. Y como bien señalaba la presidenta hace un momento, estamos instalando filtros sanitarios en los aeropuertos para tratar de detectar los casos y tener una vigilancia epidemiológica de 21 días en caso de que exista algún factor de riesgo. Gracias, secretario. Presidenta. Es importante que sepan que la Organización Mundial de la Salud no recomienda cerrar el paso, o sea, prohibir,
sino más bien lo que está mencionando el doctor Kersenovich. Entonces nosotros estamos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y avisando a las líneas aéreas de esta orientación. Gracias, presidenta. En otro tema, ayer se formalizó la salida de Andrés López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal en Tabasco. Bueno, aunque usted ya ha mencionado y es conocido que mantiene licencia de su militancia partidista y más allá de su rol como jefa del Ejecutivo, como un referente del movimiento de la transformación, ¿cuál es su opinión sobre el trabajo organizativo y la gestión? Muy buen trabajo hizo Andrés, muy bueno. Afilió a ¿qué? No sé cuántos, 12 millones creo. Imagínense, partido político más grande, no sé si del mundo, pero sí uno de los más grandes. Buenísimo trabajo como secretario de organización. Buenísimo, es un gran organizador. Y él tomó la decisión de dejar la Secretaría de Organización de Morena e irse a competir. Recuerden que Morena va a abrir sus convocatorias ya muy pronto. Entonces, pues todos aquellos que quieren competir por una candidatura pues tienen que irse a sus territorios. ¿Y cómo evalúa el reacomodo que está ocurriendo al interior del partido, presidenta? ¿El qué? El reacomodo que está habiendo al interior del partido. Todos son muy buenos. Luisa María hizo un excelente papel, extraordinario, aquí me está ayudando muchísimo. Ariadna pues es de primera. Andrés de primera, Carolina creo que se llama la compañera secretaria también. Todos son muy, muy buenos. Y, presidenta, ayer la titular del INE, Guadalupe Tadei, dijo… Citlali también, que ahora está allá también, buenísima. Gracias, presidenta. Ayer la titular del INE, Guadalupe Tadei, dijo que la reforma para blindar las candidaturas podría generar que el INE pierda su calidad de autoridad y con ello la neutralidad y la imparcialidad que debe de tener. ¿Es así, presidenta? ¿La iniciativa vulnera la separación de funciones de las instituciones? Yo creo que ella lo está entendiendo mal la propuesta que estamos haciendo. La idea es que una comisión del INE de consejeros esté en contacto con las instituciones de inteligencia, investigación y justicia, quienes son la UIF, la Fiscalía General de la República, para que si un partido político dice yo quiero que investiguen a estos candidatos, a través de esa comisión se le pregunte a las autoridades competentes y ahí digan las autoridades competentes, pues tiene riesgo porque se encontró algo relacionado con lavado de dinero. Si lo encuentra la UIF, obviamente tiene que presentar su denuncia a la Fiscalía, pero si no, pues puede decir estos son los riesgos. ¿Qué hace el INE? ¿Ya resuelve? No, se lo regresa al partido político. ¿Quién toma la decisión de si lo postula o no? El partido político. Pero normalmente lo que se hace es que se pregunta directo a las instituciones. Entonces lo que se está proponiendo es que se ordene y que el partido político decida si quiere poner a consulta de las instituciones pertinentes si tienen algún antecedente que pueda poner o que vincule a esta persona con algún grupo delictivo o con algún antecedente que pudiera considerarse un acto de corrupción o de algún delito. Pero no es que el INE vaya a resolver, no. Pero el INE pues es una institución que permite que a través de esa institución, que es la que organiza las elecciones, pues se pregunte a las instituciones correspondientes, concentre esa información y se la regresa al partido político y quien decide es el partido político. Entonces la decisión es del partido político, no del INE. Esa es la propuesta que se está haciendo. ¿Se haría alguna modificación a la propuesta para dejar más claras las reglas? Bueno, ya le corresponde a los diputados y si se requiere mayor claridad en la redacción. Pero escuché ayer con atención la intervención de la presidenta del INE y me parece que no entendió bien la propuesta. Entonces sería bueno, y no lo digo por mal, sino a lo mejor sencillamente no tenía la propuesta en sus manos. Pero no se le está pidiendo al INE que ellos resuelvan, no, que sean el canal para preguntarle a las instituciones correspondientes y que regresen esa información al partido político. Muchas gracias, presidenta. Sí. Buen día. Pues ya no, son 9:35, vámonos. Nos vemos mañana. Mañana viene seguridad. Vamos a dar un avance de los resultados de mayo. Y muy importante porque, miren, hay una reducción de homicidios del 44%. Les decía yo hoy que mañana van a presentar el informe.
¿Por qué hemos logrado estos resultados? ¿Cómo los hemos logrado? ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque sea más allá de los números que siempre se dan, tantos laboratorios, tantos. ¿Cómo fue que disminuyeron los homicidios en Guanajuato? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cómo fue que disminuyeron los homicidios en Nuevo León? ¿Cómo trabaja el Gabinete de Seguridad? ¿Cuántos funcionarios públicos se han detenido por un vínculo o presunto vínculo con alguna organización delictiva? Que lo puedan presentar de esa manera. Entonces viene mañana el Gabinete de Seguridad para dar esta información mucho más detallada de los cómo y qué se ha logrado en muchos territorios del país. Porque es un trabajo muy intenso el que ha hecho el gabinete, de mucha coordinación, con personas muy valientes que enfrentan todos los días a pues, mafias de delincuencia y que han ido dando resultados, que todavía falta. Pero ¿cómo es que se logró pasar de 12 homicidios diarios a 4 homicidios diarios en Guanajuato? ¿A quién se detuvo? ¿Cómo se hizo esa investigación? Entonces, ese es mañana para que estén atentos al informe de seguridad. Bueno, buenos días a todas y a todos.